Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Liderazgo a prueba de balas. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante, es la visión sostenible de la gestión del talento. Y para eso les quiero presentar a Carlos Arturo Gaitán, el CEO de American Call. Él tiene una maestría, un MBA, es coach profesional y lleva ya más de 15 años trabajando en este sector, generando nuevas dinámicas, nuevas metodologías. Y hoy él es quien nos va a hablar de este tema que les acabo de contar, que es visión sostenible en la gestión del talento humano. Entonces, pues empecemos con las preguntas. ¿Qué significa para ti la gestión del talento sostenible? Has hecho, y permíteme ser un poco salido del tema porque me gustan así las entrevistas, pero el título que trajiste es Liderazgo a prueba de balas. Yo me puse hoy el chaleco porque no sé qué balas me ibas a mandar. Y una de esas balas que me estás mandando es cómo hacemos para hacer sostenible la gestión del talento. Esa pregunta, mira, es de las cosas creo que más difíciles hoy en día en las organizaciones a la velocidad que estamos trabajando, porque los cambios nos están llevando a un poco a estar respondiendo de manera inmediata a soluciones realmente muy cortas y muy a la medida. Y eso ha hecho que combinado con las nuevas generaciones, con esa movilidad laboral que hay, con esa globalización, sea un tema bien difícil de desarrollar y que requiere de una u otra manera tener un plan, una estrategia para hacerlo. Creo que va a ser fundamental en el futuro poder las organizaciones adaptarse a este entorno. Y bueno, cuéntame un poquito cómo las organizaciones pueden integrar estos conceptos pues, dentro de la gestión del talento. ¿Cómo lo están haciendo? Una cosa que es cierta es que, y si tú te das cuenta, cuando las organizaciones pierden talento, pierden también conocimiento, pierden esa capacidad de proyectarse en el tiempo y esos lapsos de tiempo en las curvas de aprendizaje son muy costosas. Eso hoy en día le está cobrando mucho a las organizaciones y por eso se centra el conocimiento en pocas personas. De una u otra manera, los demás los acompañan como un proceso simplemente de ejecutores. Pero creo que la gestión del talento tiene que ir un poco más allá. Y a la pregunta de cómo hacerlo, en las organizaciones es fundamental, yo creo que hoy formar a las personas en la organización, pero no solamente de los aspectos técnicos, yo creo que también de los aspectos soft, donde la persona comience a tomar criterio y a tomar esa fuerza de ser ellos mismos, de ser autogestionables, de estar empoderados frente a las situaciones, comienza a transformar la dinámica de la gestión del talento porque te vuelves mucho más consciente de la importancia de lo que debes hacer y no solamente esperar recibir instrucciones. Ok, y bueno, ahí mencionas varios beneficios, pero ¿cuál crees que sería el mayor beneficio para la organización en sí, más que para las personas? Pues definitivamente es la conservación de todo el conocimiento que tiene la organización, apalancado también de la capacidad de innovación. Creo que en la medida que una persona aprende de una determinada labor, llega a un espacio donde se transforma en un innovador, en un creador, en una persona que está con la capacidad de ser disruptivo, ir un poco más allá. Creo que ahí es donde se vuelve importante porque transformas la manera como las personas aportan en las organizaciones. Bueno, y hablando un poco más de la sostenibilidad, cuéntanos esto también cómo apunta a mejorar la sostenibilidad en la organización, porque pues no solamente un tema de personas, sino también un tema social. Claro, de hecho, las organizaciones cuando tienen el concepto claro de la importancia que es tener a las personas adecuadas en las posiciones correctas y cuando el comportamiento de las personas vaya más simplemente de hacer una ejecución, hay una historia muy bonita que habla de los empleados del 80, del 100 y del 120. Hoy la apuesta es porque tengamos empleados del 120 que están dispuestos a dar la milla extra. Y esa milla extra se consigue cuando la organización tiene claro las motivaciones que tiene la persona, cuando realmente ayuda a que esas motivaciones sean el lugar donde las pueda conseguir y también donde se ofrece crecimiento y oportunidades de desarrollo. Sumados esos elementos, las personas se sienten con mucho más vínculo con la organización, con mucho más deseo de pertenencia y ahí es donde hablamos de
que la sostenibilidad cobra un valor bien importante. Bueno, y hablando un poco más de un tema que, pues, tú eres codirector del Congreso de Líderes y este año están tratando el tema de inteligencia artificial y liderazgo sostenible. ¿Cómo cómo van a poder ver las personas, pues, ya todos los temas relacionados con sostenibilidad, qué van a poder ellos escuchar? Pues mira, me parece súper interesante porque creo que conecta muchísimo. ¿Y por qué conecta mucho? Porque cuando uno habla de generar ese conocimiento de la organización, obviamente, ¿de quién viene? Pues de las personas que durante tanto tiempo han aprendido a hacer la labor. Tener a gerentes generales, tener a directores, tener a vicepresidentes que conocen de que conocen de sus industrias y han tenido la experiencia de vivir el liderazgo en el día a día, se vuelve algo que me parece a mí bien interesante hoy y que me parece a que debemos apuntar en las organizaciones es a los consejeros de confianza o el Trusted Advisor. Y esos consejeros, pues qué mejor que tener gente que ha tenido experiencia en cantidades y sin número de industrias haciendo reales transformaciones, contando sus historias de vida. Esto es lo que vamos a tener en el Congreso de Líderes. Gente que tiene para compartirnos sus propias experiencias valiosas dentro de un ámbito que me parece también fundamental resaltarlo aquí, Santiago. Y es que en Latinoamérica estamos haciendo cosas espectaculares, pero creo que no estamos teniendo los espacios y las voces de estas personas que lo están haciendo. Y por eso a mí me parece que el lugar idóneo es el Congreso de Líderes donde las personas que nos acompañen van a poder ver no solo lo que hacemos los latinoamericanos, sino también los consejos de esos líderes que están transformando realmente nuestro entorno. Me surge una pregunta. Ahorita, pues, que estamos hablando de los líderes y de toda la parte de sostenibilidad, me parece interesante cómo pueden ellos implementar estas estrategias y cómo pueden traer estos conceptos de sostenibilidad a la organización. Mira, como te lo comentaba en las respuestas anteriores, me parece que el mantener el conocimiento dentro de las organizaciones es un tema muy valioso. Y es creo que lo que más impera hoy en la gestión de la organización como estrategia a futuro. Pero ¿cómo hacerlo con las personas? Y es donde yo creo que lo fundamental es entender las motivaciones que tienen las personas y los equipos. Cómo esa sinergia que se genera o esa simbiosis primero entre mis expectativas y mis aspiraciones frente a lo que la organización me puede ofrecer y cómo la organización me ayuda a conseguirlas. Esa simbiosis genera una alianza bien importante. Pero surge también un tema interesante, es que cuando se da la sinergia entre las personas y los equipos, hacen transformación, pero solamente se da cuando realmente tienes el conocimiento y has hecho parte de una cultura y te has integrado a la cultura de la organización, que son elementos básicos para mí. Conocimiento, simbiosis entre mis expectativas y las de la organización, y la otra fundamental es la capacidad realmente de concretarlas. Ok, y ahí me surge una duda y me parecería interesante que nos trajeras un ejemplo de pronto desde qué herramientas están utilizando ustedes hoy en día para poder saber este tipo de cosas de la organización, por ejemplo, las motivaciones de las personas o que se existe o que haya esta relación de simbiosis con los colaboradores y los equipos y la empresa. Sí, tenemos varias, pero en este momento hay una que me acuerdo mucho que la hemos venido trabajando con una empresa recientemente y la llamamos por el acróstico MIRE, que es motivación, implicancia, relevancia y ejecución. ¿Por qué se vuelve interesante esta herramienta? Porque hay un proceso en cómo llegar a que eso que te motiva y eso que motiva a las personas a pertenecer a la organización y que motiva a la persona a conseguir sus resultados, toma un factor importante que se llama relevancia. Y esa relevancia es que cuando tú tomas interés por algo en particular, es para ti importante. Esa relevancia es lo que debemos traducirlo en la organización. Y eso lleva a que te impliques a que las soluciones no sean, a lo que te mencionaba antes, ese empleado del 80, del 100, sino del 120%, porque vas un poco más allá. Y la ejecución, que es realmente poderlo poner en práctica. Es como realmente cuando algo te motiva, es relevante y estás implicado en la ejecución, es simplemente una consecuencia. Esa es una de las herramientas que utilizamos en este proceso y creo que es de mucha ayuda para las personas. Y desde la perspectiva de la inteligencia artificial,
¿Qué impacto esto tiene en la gestión del talento? Mira, me parece súper interesante. Yo creo que la inteligencia artificial ya está, pero creo que poder hacer un análisis de la implicancia que tiene hoy eh, va a ser un poco peregrino en los resultados que tienes. Definitivamente sí va a haber supresión de cargos, ya lo estamos viendo, hay muchos cargos que están desapareciendo por la inteligencia artificial, pero creo que ahí el factor humano va a un punto donde no necesariamente la inteligencia artificial llega, y es la sinergia que se genera dentro de los seres humanos para poder aportar desde otra perspectiva, pensar de manera distinta, de no de manera lineal, tener la capacidad de ser disruptivos frente a una situación, es todavía una particularidad de los seres humanos. Y creo que eso es lo que enriquece cuando hablamos de sinergia en los procesos que vienen en la gestión del talento. Y creo que de una u otra manera la inteligencia va a ayudarnos, la inteligencia artificial, a ayudarnos a hacerlo más efectivo, pero no va a poder suprimir elementos como estos. Y yo he estado revisando algunos pues, blogs que sigo sobre inteligencia artificial y en gestión del talento hay algo muy curioso y es estos sistemas que están integrando que básicamente tú llenas una encuesta y te generan un path de desarrollo completo en la Ujú. organización. ¿Cómo lo están viendo ustedes esto en las organizaciones? ¿Ya es algo común o todavía no es tan común? Yo creo que depende del tipo de organización en la que te encuentres. Yo creo que no todos estamos avanzando a la misma velocidad. Yo creo que hay empresas mucho más tecnológicas. Hoy en día las startups son empresas que están abocadas a la tecnología, pero hay empresas mucho más duras en ese sentido, como empresas de manufactura, donde esto no es tan factible. Yo pienso que una de las grandes brechas que tiene nuestro mundo es el acceso económico a la tecnología, y llevarlo al 100% de la población para muchos países y organizaciones no va a ser tan sencillo. Yo creo que va a ser un tema que va a demorar, y creo que las brechas se van a comenzar a dar es en el acceso a la capacidad de tecnología. Bueno, eso pensando un poco más en los países latinoamericanos, porque como pues lo hemos visto ya en Europa y en Estados Unidos, la integración de estos modelos al final pues está muy alineado con sus sistemas de gestión, porque pues ellos tienen sistemas de gestión mucho más corporativos, más paramétricos, mucho más sencillos de De acuerdo. automatizar y pues creo que hay un componente súper clave que de pronto podríamos explorar, es el tema cultural, con qué efecto tiene la cultura en la integración de estos conceptos de sostenibilidad, de inteligencia artificial. Pues indudablemente mucho, porque si bien es cierto, como dices tú, en el primer mundo hay el acceso y hay la mentalidad de todas las personas de acceder a la tecnología. En los países en desarrollo o en vías de desarrollo, el acceso a la tecnología todavía sigue siendo limitado, y creo que incluso desde el mismo concepto de la educación todavía estamos teniendo brechas para acceder a la tecnología. Si bien es cierto, eso va a crecer de manera exponencial en los próximos años, lo que va a marcar la diferencia es la capacidad adquisitiva que van a tener para poderlo hacer. Por decirte algo, hoy estamos hablando de inteligencia artificial en una de sus bases iniciales, pero si tú entras a ver qué es lo que hay desarrollado, ya llevamos 3 y 4 5 generaciones más avanzadas. Lo que sucede es que el 80 o 70% de la población sigue utilizando la primera versión de la inteligencia artificial. O sea, el acceso a los temas avanzados a la velocidad que se están creando está marcado por esa capacidad que tienen, ya no el tema cultural, sino la capacidad de inversión que van a tener a futuro. Creo que ahí está marcado la diferencia que vamos a vivir. Y seguramente también las inteligencias artificiales generativas que estamos viviendo, pues como bien lo dice, ellas todo el tiempo se están nutriendo de nueva información, nutriendo de nuevos códigos, nutriendo de nuevas funcionalidades, que al final es un proceso casi que en tiempo real, o sea, están aprendiendo al mismo tiempo que nosotros estamos interactuando con ellas, entonces creo que esto también pues cambia, cambia la forma en que la gente va a trabajar y adicional a eso, pues creo que cambia también los, las herramientas que las personas van a empezar a utilizar pues de aquí en adelante, porque al final no solamente es la inteligencia artificial que pues como ChatGPT que tú le preguntas esto, sino también está la inteligencia artificial que ya funciona de manera autónoma sin que haya intervención de una persona en procesos productivos, en cadenas de suministros. Creo que hay empresas muy grandes como Amazon o como Mercado Libre en Latinoamérica que ya están implementando modelos de inteligencia artificial para todo el tema de despachos, envíos. Entonces, ahí mi pregunta,
ya con este preámbulo es, ¿qué tendencias claves crees que van a dar forma al futuro de la gestión del talento sostenible? Simplemente para volverme un poco a lo que estabas hablando antes, me parece interesante lo que dices tú, el acceso que está teniendo. Pero si tú te das cuenta, cómo arrancó, por ejemplo, vamos a un ejemplo, el tema de los correos. Al principio era un tema gratuito. Hoy en día, para que sea corporativo tiene que ser pagado. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cuántas empresas en los países en vía de desarrollo tienen la capacidad de acceso a poder adquirir ese correo mejorado o ese plus, si vamos a la inteligencia artificial, que no sea la básica, sino sea sistemas más avanzados? Creo que la brecha va a estar allí. Y con respecto a la última pregunta, yo creo que el futuro en este tema es cómo hacemos para que, como tú decías, que a través de encuestas, por ejemplo, que te puedan hacer un programa de desarrollo, no pierda la capacidad de conectar con ese ser humano que muy posiblemente sus necesidades irán transformándose en la medida que se va desarrollando. Yo estoy seguro que las personas que somos, si bien es cierto, tenemos claras muchas cosas en la vida, nuestra transformación hace que nuestras prioridades cambien. Y eso va a ser muy importante que la tecnología lo tenga en cuenta para que esos aspectos realmente no se pierdan y nos volvamos simplemente una automatización frente a eso, porque pienso que perderíamos esa capacidad de iniciativa del ser humano. Sí, bueno, ahí traes algo que me parece interesante y es ese tema ético entre lo que es tecnología y lo que es humano, esa conexión, cómo se puede tener ese balance, cómo se va a poder manejar ese balance y pues que las organizaciones lo puedan gestionar de una forma eficiente o efectiva. Mira, es de los temas que creo que nos hemos quedado cortos en la conversación en los distintos foros. De hecho, en el Congreso quisimos invitar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Colombia para conocer esos aspectos, porque creo que lo que ha pasado con la tecnología en los últimos años es que mientras que avanza a una velocidad, las regulaciones avanzan a otra. Y hay cosas que no están reguladas y hay cosas que no están claras. Y si vamos al campo, por ejemplo, de la biomedicina, tú ves que la ética y el avance no necesariamente están andando a la misma velocidad. Yo creo que es fundamental trabajar en principios y valores. Ahora, no todo el mundo lo va a hacer, pero creo que una sociedad sostenible en el futuro es la que logra vivir en principios y valores, porque si no, la autodestrucción nos puede llevar a cualquier parte. O sea, la falta de ética y la falta de principios nos puede llevar a la destrucción. Y todos estos cambios que se están viviendo en la sociedad, en las organizaciones, pues van a tener un impacto significativo y pues yo creo que de la mano de los panelistas que vamos a tener en el Congreso de Líderes, vamos a poder aprender muchas de las estrategias o cómo lo están afrontando y ver nosotros cómo podemos tomar aprendizajes de esto. Entonces, pues sin darles más preámbulo a lo que les está contando el Congreso de Líderes, pues Carlos, no sé si tú quieras agregar algo de lo que se me haya pasado. Es que acabas de decir un tema importantísimo y es lo que en el Congreso se va a vivir frente a este tema. Y quiero ponerles de presente, vamos a tener los gerentes generales de varias compañías de venta directa. La venta directa es una venta que ha hecho la persona contactando a otra persona. Y creo que esto es un tema que pasa por lo que decías tú, ética, responsabilidad social y trabajo y crecimiento. Y yo esperaría que realmente esas respuestas las trajeran estos grandes invitados, porque va a ser un tema bien interesante de cómo estamos manejando y cómo estamos viendo este futuro con la responsabilidad social. Bueno, Carlos, no, muchísimas gracias por estar en este espacio, por darnos tu tiempo en este podcast y le agradezco a todos pues, nuestros oyentes por participar de este espacio. Muchas Chao. gracias.